Buenas tardes, mi nombre es Andrés Felipe Alzate y hoy les vengo a hablar acerca de la anatomía del hueso sacro. Bueno, ahora les voy a dar una breve introducción sobre este. El hueso sacro es un hueso corto, impar, central y simétrico. Además de esto es oblicuo y compuesto por 5 piezas principales soldadas, que estas van a ser las vértebras sacras. Esto va a estar en forma de una pirámide cuadrangular que va a representar una base, un vértice y 4 caras, que van a ser la anterior, la posterior y las dos laterales. Sus alas sacras van a estar en las zonas laterales que se van a unir con las palas ciáticas de la pelvis. Bueno, ahora, características del hueso sacro. Tenemos dos principales, es que está situado en la parte posterior de la cavidad pelviana, como tal en el medio de ambos huesos coxales, y va a servir como una fuente de cimiento de toda la cintura pélvica. Además de este se va a encontrar debajo de la vértebra L5 y por encima del coxis, y entre los huesos coxales, con todos los cuales se va a articular. Este también va a contribuir a la formación de la columna vertebral y la pelvis. La función principal del hueso sacro va a ser transmitir el peso del cuerpo a la cintura pélvica. Además de esto, el borde anterior del S1 es sobresaliente y se va a denominar como un promonitorio sacro. El vértice este se va a articular con el coxis. El orificio vertebral del sacro se va a denominar principalmente como un conducto sacro. Este contiene las raíces nerviosas de la cola del caballo, que van a ser las raíces de nervios espinales situados debajo como tal de la L1. En las caras pélvicas y dorsal del sacro también van a aparecer 4 pares de orificios sacros a través de los cuales van a emerger los ramos dorsales y también ventrales de los nervios espinales. Bueno, ahora hablemos sobre las inserciones musculares que se pueden encontrar. En estas podemos encontrar inserciones donde van a ir ciertos músculos, como lo son el ilíaco, que va a ir en la base, el piramidal, que va a ser en la cara anterior, el isquiococcigio, que se va a dar en los tramos laterales, y en la cámara posterior podemos encontrar lo que son el dorsal ancho, el longísimo, iliocostal, transverso espinoso y también el glúteo mayor. Bueno, como superficies articulares tenemos tres, que sería la carilla auricular del hueso coxal, la superficie auricular del alerón sacrocarilla auricular del hueso coxal y la carilla articular del sacro. Ahora bien, la carilla auricular del hueso coxal, está situada en la parte superior de la cara interna del hueso ilíaco, exactamente por detrás de la línea y nominada que va a constituir parte del estrecho superior. Esta superficie va a tener una forma como de media luna de concavidad superior y esta va a estar recubierta de cartílago y va a ser una superficie bastante irregular. A lo largo del eje mayor de esta superficie discurre una cresta alargada que va a separar dos depresiones. Esta cresta es una cresta incurvada sobre sí misma, siguiendo un arco de círculo cuyo centro está situado aproximadamente como a nivel de la tuberosidad ilíaca, que va a dar una inserción a poderosos ligamentos de la articulación sacroiliaca. Bueno, como segundo vamos a tener la superficie auricular del alerón sacrocarilla auricular del hueso coxal. Bueno, sus contornos son superponibles a los de la faceta auricular del hueso coxal y cuya superficie va a tener una conformación inversa. Estas dos superficies, sin embargo, no van a tener tanta regularidad como se ha descrito anteriormente. Como tal, en la parte media y superior de la superficie auricular del sacro va a existir una depresión central. En cambio, en su parte interior, la parte auricular del sacro va a estar más bien de una forma convexa y en su parte central. De ello, se puede deducir la dificultad que existe en seguir la interlínea sacroiliaca en una proyección radiológica y que según en la parte que se quiera explorar, la proyección deberá ser oblicua de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Ahora, por último, la carilla articular del sacro.
En esta se pueden presentar grandes variaciones morfológicas según individuos. Además de haber demostrado la existencia de una correspondencia entre el tipo del raquis y la morfología del sacro, y la morfología del sacro y de su faceta auricular. Bueno, cuando las curvas raquídeas van a ser muy acentuadas o son muy acentuadas, caso que va a responder al tipo dinámico, el sacro tiende a ser muy horizontal y la faceta auricular muy incurvada es, sobre sí misma. Es al mismo tiempo, podemos decir así, muy cóncava. La articulación sacroiliaca está entonces dotada mayormente de una movilidad importante que recuerda a una diartrosis, que corresponde a un grado extremo de una adaptación a la macha bípeda. Bueno, cuando las curvaturas raquídeas son poco acentuadas, caso que va a corresponder al tipo estático, el sacro tiende a ser casi vertical y la faceta auricular muy alargada verticalmente y además de esto, muy poco acodada sobre sí misma. Su superficie tiende a ser plana y este aspecto es a menudo observado en caso de niños. Bueno, la aurícula es habitualmente más larga y estrecha en el sacro que en el hueso ilíaco, y en ella vamos a poder observar constantemente un tipo de depresión central en la unión de los dos segmentos y de las dos elevaciones cerca de las extremidades de cada segmento. Bueno, Weissel ha desarrollado una teoría personal sobre la disposición de los ligamentos de la articulación en relación con las fuerzas que se aplican. Uno va a ser un grupo craneal de dirección lateral y dorsal, y estos ligamentos van a actuar durante un desplazamiento del promontorio hacia adelante. Y el segundo va a ser un grupo caudal de dirección craneal que se opone a la fuerza perpendicular al plano de la cara superior de la primera vértebra sacra. Ahora sí, vamos a hablar a profundidad sobre los ligamentos del sacro. En la vista posterior de la pelvis vamos a poder tener, uno, los ligamentos iliolumbares, que van a estar constituidos por dos haces, que va a ser la superior y la inferior, y que van desde la apófisis transversal de L4 y L5 hasta el borde anterior de la cresta ilíaca. Como segundo vamos a tener el plano medio de los ligamentos iliosacros, que aquí vamos a poder encontrar el ligamento iliotransverso del sacro y los ligamentos iliotransversos conjugados. Estos últimos fueron descritos por Farabeov, que divergen en la extremidad posterior de la cresta ilíaca y van a terminar en los tubérculos conjugados del sacro. Como tercero vamos a tener también los ligamentos sacrociáticos mayor y menor. Estos son dos ligamentos muy importantes que se extienden entre la parte inferior del borde externo del sacro y la gran escotadura ciática. También estos van a dividir esta escotadura en dos agujeros. El primero va a ser el agujero superior por el que va a salir de la pelvis el músculo piramidal, y va a tener también un agujero inferior que va a dar la salida del músculo obturador interno. Ahora, en la vista anterior de la pelvis vamos a ver también lo que son los ligamentos iliolumbares y sacrociáticos. Además de esto, también vamos a poder ver el ligamento sacroiliaco anterior, que está conformado por dos haces que van a ser denominados como frenos de nutación superior e inferior. Ahora, vamos a hablar sobre los movimientos del sacro. El sacro tiene dos tipos de movimiento. El primero va a ser el movimiento de nutación y el segundo va a ser el movimiento de contranutación. ¿Qué es esto? Bueno, el movimiento de nutación va a ser que durante este movimiento el sacro va a girar alrededor del eje constituido por el ligamento axial, de manera que el promonitorio se va a desplazar hacia abajo y hacia adelante. Y la punta del sacro y la extremidad del coxis lo que van a hacer es desplazarse hacia atrás. Por tanto, por todo esto, el diámetro antero-posterior del estrecho superior acorta su longitud, mientras que el estrecho inferior aumenta. Por otro lado, se puede decir que las palas ilíacas se van a aproximar y las tuberosidades isquiáticas se van a separar. Este movimiento va a estar limitado por una tensión de los ligamentos sacrociáticos y por los llamados frenos de la nutación, que es el ligamento sacroiliaco anterior. Bueno, como segundo vamos a tener el movimiento de contranutación. ¿Qué es esto? Bueno,
Este va a realizar los desplazamientos inversos. El sacro gira alrededor del ligamento axial, haciendo que el promontorio se vaya desplazando hacia arriba y hacia atrás, y la extremidad inferior del sacro y la punta del coxis se van a desplazar hacia abajo y hacia adelante. Además de esto, las palas ilíacas se van a separar y las tuberosidades isquiáticas se van a aproximar. Está limitado por la tensión también de los ligamentos sacroiliacos, que va a ser el plano superficial, medio y profundo. Bueno, muchas gracias. Esta fue mi exposición. ¡Tarán!